Buenas, buenas, bienvenidos. Acá estamos otra vez en otra clase de sonido 2. En este caso, el tema que nos reúne es filtros de audio. Filtros es un tema relativamente simple. Tiene una pequeña dificultad en la comprensión, ya que engloba varios conceptos que tienen que ver con matemática y con física. Entonces, si bien filtros es la base para pensar después de ecualizadores, vamos a dar separados esos temas. Hoy solo filtros, la clase que viene ecualizadores, ¿no? Antes de comenzar, queríamos comentar algunas cosas, como por ejemplo esto que está acá, ¿no? Eso que está ahí podría ser una viborita ciega, un fideo, o por contexto entenderíamos que es una señal de audio. Para entender eso, la gráfica debería estar completa, decir que está graficando amplitud en función de tiempo, ¿sí? Esto que lo digo y que parece una obviedad, muchas veces lo que ocurre es que se memorizan gráficas, se memorizan formas de gráfica y no se piensa en el contenido. Entonces, ¿qué significa esa gráfica que está ahí? Significa que a medida que el tiempo transcurre, lo que vamos viendo es cómo la presión sonora va subiendo y bajando, ¿sí? El sonido no tiene esta forma, no es no es una viborita que sale de la boca y avanza. Son diferencias de presión sonora, es más parecido a un pogo, digamos, que a una viborita. Uno cuando está haciendo un pogo salta, empuja al de al lado, ese empuja al otro, al que sigue, al que sigue, al que sigue, y se va propagando esa, esa perturbación, digamos, se va propagando en este medio, que el medio es el público, en este caso el medio es el aire, y las diferencias de presión se propagan, ¿sí? Nada, tener en cuenta eso, que los parámetros que pongamos en una gráfica son fundamentales. Si no, yo no sé qué es lo que estoy mirando. Ahí podría ser, qué sé yo, la fluctuación de peso durante la cuarentena, no sé, cualquier cosa. Y ahora tenemos otra cosa, otra gráfica. Esta gráfica es la gráfica de respuesta en frecuencia de un micrófono. No recuerdo de qué micrófono es, pero es una gráfica de respuesta en frecuencia de un micrófono. Lo que tenemos es, en el eje vertical estamos viendo que hay la respuesta relativa en decibeles y en el eje horizontal la frecuencia en hertz. Una cosa que es importante ver es que en el eje horizontal la frecuencia está puesta de manera logarítmica, es decir, va duplicando la frecuencia o multiplicando por 10 o multiplicando por patrones constantes cada determinado periodo de tiempo, determinado espacio equivalente. Entonces yo tengo que la frecuencia, el salto de frecuencias de 100 a 1000 Hz es igual en distancia en la gráfica al de 1000 a 10000, ¿sí? Esto nos va a permitir tener una gráfica que nos muestre de alguna manera algo parecido a lo que percibimos, porque nosotros percibimos de manera logarítmica, ¿no? Otra escala logarítmica que vemos habitualmente es el teclado de un piano, por ejemplo. Yo tengo que cada octava se va duplicando la frecuencia. Entonces, la distribución de las teclas del teclado también es una distribución logarítmica, ¿no? Es una distribución que me permite ver pequeños saltos de frecuencia en las frecuencias bajas con suficiente nivel de detalle y grandes saltos de frecuencia en las frecuencias altas que producen sensaciones similares, ¿no? Bien, pero acá viene el problema número uno, es esta formulita. ¿Qué es un decibel? Un decibel es 10 por el logaritmo en base 10 de una potencia, la que estamos evaluando, la potencia de salida, sobre la potencia de entrada. Esto es por definición, ¿no? El 10 es por lo de decibel, ¿no? Bien, veamos de nuevo la fórmula. Yo tengo 10 por el logaritmo en base 10. ¿Qué significa logaritmo en base 10? Es a qué número tengo que elevar 10 para que como resultado me dé el cociente ese que está al lado de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. A ver, ¿a qué número tengo que elevar 10 para que me dé 100? Al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Entonces el logaritmo en base 10 de, de 100 es 2. El logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Y así. Entonces, el logaritmo en base 10 de 1, por definición, es 0. Todo número elevado a la 0 da 1. En este caso, si la potencia
que tenemos como potencia de salida es igual a la potencia de entrada, el cociente potencia de salida sobre potencia de entrada es 1. Por lo tanto, eso me da 0. No tenemos que confundir estos decibeles con los decibeles que decimos qué potencia tiene el sonido, ¿no? Esos decibeles que habitualmente escuchamos son los dBSPL, Sound Pressure Level, o sea, referidos a la mínima presión audible del sonido. Esos decibeles indican cuántas veces la presión mínima audible es la que se está reproduciendo. También tenemos los famosos dBA, que son decibeles de audio ajustados a la escucha humana, es decir, siguiendo más o menos un patrón como las curvas isofónicas. Vamos a encontrar decibeles para muchas cosas. Cuando nosotros veamos en el caso de filtros, los decibeles se refieren a la ganancia, a la relación entre la salida y la entrada. Si la salida es 0, si la salida es igual a la entrada, ese cociente es 1, por lo tanto los decibeles son 0. Ganancia 0 en un amplificador, en un filtro, en lo que sea, quiere decir que la salida es igual a la entrada. No quiere decir que no hay salida. Quiere decir que la salida es igual a la entrada. Ahora arrancamos con los filtros de audio, que es nuestro tema, ¿no? ¿Qué es un filtro? Un filtro es un dispositivo capaz de discriminar las señales en función de su frecuencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un dispositivo capaz de discriminar las señales en función de su frecuencia? Primero, la palabra dispositivo. Un dispositivo es un coso, ¿no? Una red eléctrica, una serie de componentes, es algo que tiene existencia, ¿no? Eso. Después vamos a emular filtros de manera digital. En principio, un filtro es un dispositivo, es un cosito, es un coso, es algo, ¿sí?, que está modificando la señal. Y va a discriminar la señal en función de su frecuencia. Podemos decir que son elementos electrónicos capaces de alterar en función de su respuesta a frecuencia la señal que se le aplique. Es decir, al filtro le va a entrar determinada señal y esa señal va a ser modificada de acuerdo a la característica del filtro. Por eso los filtros los clasificamos según su banda de actuación. Es decir, ¿qué es la banda de actuación del filtro? Un filtro pasabajos son aquellos que nos van a permitir pasar frecuencias por debajo de una frecuencia crítica, que la vamos a llamar frecuencia de corte. Todas las frecuencias por debajo de esas, más graves que esa frecuencia, no quiere decir que pasan los graves. Pasan las frecuencias que son más graves o más bajas que mi frecuencia de corte, que puede estar muy alta, ¿sí? Un filtro pasaltos es lo mismo, pero al revés, invertido, es decir, permiten el paso de las frecuencias superiores a una frecuencia crítica, una frecuencia de corte. Ese paso de frecuencias no quiere decir que sean los agudos, son todas esas frecuencias más agudas que mi frecuencia de corte, ¿no? Por otro lado tenemos los filtros pasabanda, que estos tienen dos frecuencias de corte. Como su nombre lo indica, dejan pasar una banda, un espacio de frecuencia. Es decir, de determinada frecuencia hacia abajo, lo más grave que esa frecuencia no va a pasar a partir de ahí y hasta determinada frecuencia donde se va a volver a cortar. Es decir, por ejemplo, un filtro pasabanda puede dejarme pasar entre 200 y 400 Hz. Ese número no es el número de todo filtro pasabanda, digo, es el caso del ejemplo. El otro caso, opuesto a este, es el filtro elimina banda. El filtro elimina banda tiene también dos frecuencias, pero lo que impide pasar es la frecuencia del medio. Bueno, ahora las frecuencias que están al medio, ¿no? Ahora lo vamos a ver de manera un poquito más clara. Acá tenemos un filtro pasabajos, que es el filtro que permite pasar todas las frecuencias que están por debajo de esa frecuencia de corte que está marcada ahí, ¿sí? Ahí está, ahí vemos la frecuencia de corte y todas las frecuencias por debajo que nos va a dejar pasar, ¿sí? Pero, y acá vamos a hacer un paréntesis, ahí aparece la palabra paréntesis, que nos indica que tenemos que mirar algo con un poco más de atención. ¿Qué tenemos que mirar con atención? Que la frecuencia de corte no está donde empieza a curvarse la respuesta en frecuencia. Está un poco después. ¿Cuánto después? Está cuando la frecuencia cae 3 decibeles. Es decir, cuando el filtro presenta una atenuación de 3 decibeles, ahí consideramos que es la frecuencia de corte. Una atenuación de 3 decibeles
a ver si lo podemos traducir de alguna manera, no es una atenuación tan pequeña. Implica una reducción del 30%, del voltaje. Si la señal la medimos en voltios, implica una atenuación del 30% de la señal, o implica también una atenuación del 50% de la potencia. Es como si estuviésemos hablando casi de un punto de diafragma, ¿no? En fotografía. Eso es más o menos lo que se atenúa. Estas frecuencias, las frecuencias de corte, van a determinar la zona útil del filtro o las características del filtro. Y eso es lo que estuvimos diciendo, ¿no? Tenemos un filtro pasa altos que me va a determinar a partir de la frecuencia de corte lo que pasa, un filtro pasa bajos que es a partir de la frecuencia de corte lo que pasa, o el filtro pasa banda que es entre las dos frecuencias. De este modo vamos de nuevo, retomamos y vamos a hablar del filtro pasa altos, ¿no? El filtro pasa altos es similar al pasa bajos, con la diferencia de que lo que va a dejar pasar es las frecuencias que están por encima de esa frecuencia de corte, y esa frecuencia de corte la calculamos del mismo modo. Cuando la atenuación del filtro es de 3 decibeles, ese punto lo consideramos la frecuencia de corte. Y acá caemos a otro filtro. Este filtro es un poco más complejo, es el filtro pasabanda. Este filtro va a tener, como podemos ver en la gráfica, dos frecuencias de corte, una inferior y una superior, que van a definir el margen que transfiere el filtro desde la entrada a la salida, ¿no? Ese espacio, ese ancho, ese espacio que va a transferir, lo vamos a llamar ancho de banda. El ancho de banda va a ser una cantidad de hertz que se define como la frecuencia superior menos la inferior. Es decir, si va a dejar pasar desde 100 hasta 200, es un filtro que tiene de ancho de banda 100 Hz. Y también en el filtro aparece consignada una frecuencia central o frecuencia de resonancia, que es donde el filtro tiene la mejor transmisión, donde se comporta, digamos, como un cable. A esa frecuencia no ofrece ninguna resistencia. Acá estamos con el filtro elimina banda. El filtro elimina banda también va a tener dos frecuencias de corte, una inferior y una superior. A diferencia del filtro pasabanda, lo que hace estas frecuencias de corte van a permitir que de determinada frecuencia hacia abajo pase y de determinada frecuencia hacia arriba pase, es decir, va a eliminar la banda central. También estos filtros tienen su frecuencia central, una frecuencia de resonancia, que es la frecuencia a la cual la atenuación es mayor, ¿no? Y recapitulando, volvemos a esto, tenemos los filtros clasificados por su onda de actuación en pasabajos, pasa altos, pasabanda y elimina banda. Ahora bien, ¿alcanza la frecuencia de corte de un filtro o la frecuencia central de un filtro para definir todas las características del filtro? Claramente no. ¿Por qué no? Porque el filtro, además de tener una frecuencia central o una frecuencia de corte, va a tener un modo en que la señal, en que la respuesta en frecuencia se va a extender a lo largo de la frecuencia, en lo que queda del espectro, ¿no? Puede ser una pendiente más pronunciada o menos pronunciada. Entonces ese filtro va a tener distintas características. En el caso de los filtros pasabajos y pasaltos, esa característica se va a llamar número de orden. El número de orden de un filtro me va a indicar el modo en que este filtro va a atenuar, va a responder qué atenuación por octava va a tener. ¿Qué es eso? ¿Qué es por octava? Es decir, cada vez que se duplica la frecuencia, este filtro va a tener una atenuación. El número de orden se define como atenuación por octava dividido 6. Es decir, si yo al duplicar la frecuencia me encuentro con que la señal se ha atenuado en 12 decibeles, ese filtro es de orden 2, ¿sí? Es decir, que al duplicar la frecuencia se ha atenuado en 12 decibeles. 12 dividido 6, lo que me da el número de orden que es 2, ¿no? Ahí tenemos un caso de orden 2, tenemos un caso de orden 5, donde lo que va a estar atenuando son 30 decibeles por octava, y un caso de orden 1, donde lo que va a estar atenuando es 6 decibeles por octava. Pero en el caso de los pasabanda aparecen otros parámetros, ¿no? Y esos otros parámetros los vamos a utilizar mucho cuando trabajemos con ecualizadores, así que por favor prestemos mucha atención.
este caso, el factor que tenemos se llama factor de calidad de un filtro. Esto no quiere decir que el filtro sea de mejor o peor calidad, que sea bueno, que sea malo, que dure mucho, que dure poco. No es esa lógica de la calidad, sino a lo que se refiere como factor de calidad es al nivel de selectividad de un filtro, ¿no? El valor del factor Q va a cuantificar la selectividad de un filtro. Cuanto más alto sea el factor Q, más selectivo es el filtro. ¿Qué es más selectivo? Es más cerrado. Es decir, va a tener unas pendientes más marcadas, tanto en el ataque como en la salida del filtro. Acá vemos el ancho de banda, por ejemplo, de un filtro para una frecuencia central, el ancho de banda de un filtro de factor Q muy elevado, el ancho de banda es más chico, ¿sí? Se aplica a los filtros pasabanda y eliminabanda y se expresa con un número adimensional, el número Q, que se calcula dividiendo la frecuencia central dividido el ancho de banda. Es decir, yo tomo la frecuencia central del filtro y la divido por el ancho de banda y eso me va a dar el número Q. Ahora, un factor Q más alto, como dijimos, implica una mayor selectividad del filtro. Acá vemos que en rojo tenemos un factor Q de 1,2 y en azul tenemos un factor Q de 0,75. Es decir, el factor Q más elevado, que es el rojo, me va a marcar un filtro más selectivo. Ahí queda claro lo que es la selectividad de un filtro. Y el factor Q no es equivalente a ancho de banda, de hecho quedó claro, es inversamente proporcional, pero muchas veces, como están íntimamente vinculados, la gente piensa que es lo mismo de alguna manera o terminan poniendo el factor Q es el ancho de banda. El factor Q va a determinar el ancho de banda, pero no es el ancho de banda. Acá lo podemos ver más claro. En la gráfica de arriba tenemos tres filtros de factor Q en una sola gráfica, están puestos los tres filtros, ¿no? Pero son tres filtros de factor Q equivalente, ¿sí? Estos tres filtros de factor Q equivalente tienen el primero una frecuencia central de 100 Hz y un ancho de banda de 50 Hz. El segundo una frecuencia central de 1000 Hz y un ancho de banda de 500 Hz. Y el tercero una frecuencia central de 10 kHz y un ancho de banda de 5 kHz. ¿Qué me dice esto? Por el cálculo que yo hago con el factor Q, al mantener el factor Q igual, lo que hace me produce anchos de banda cada vez más grandes. Pero estos tres filtros tienen una característica. Perceptivamente bloquean espacios que se perciben como equivalentes en el espectro, ¿no? Que uno los percibe como equivalentes. Estos tres filtros tienen uno sobre las frecuencias más graves, otro sobre frecuencias más agudas, pero lo que tienen son actuaciones similares a nivel perceptivo. No sé si eso queda claro. Pero va a quedar más claro cuando veamos el ejemplo de abajo. El ejemplo de abajo muestra tres filtros con las mismas frecuencias centrales, 100, 1000 y 10000, y con el mismo ancho de banda. Pero fíjense qué pasa. Como la gráfica es logarítmica, yo me encuentro con que el primer ancho de banda va a tomar una gran porción de los graves. El segundo ancho de banda, que está puesto sobre los medios, toma una porción mucho menor y sobre los agudos la porción es ínfima. De hecho, la gráfica está exagerada porque la gráfica del segundo filtro debería ser la décima parte del primero y la del tercer filtro, la del azul, debería ser la centésima parte del primero, con lo cual sería una sola liñita. Para graficarlo me tomé ciertas licencias. Acá queda claro que no es lo mismo factor Q y ancho de banda. En el primer caso, en los de arriba, tenemos que lo que mantenemos constante es el factor Q y en el de abajo vemos que mantenemos constante el ancho de banda. El factor Q me sirve porque yo determino un filtro, yo tengo determinado filtro con determinado factor Q y el factor Q me da una idea de la actuación del filtro. El ancho de banda tengo que estar pensando siempre en qué frecuencia lo pongo exactamente para tener alguna leve idea de la actuación del filtro. Bien, y acá entramos a otro tema, un tema simple que vamos a hablar de otra categorización de filtros y antes vamos a volver a traer el término de ganancia para que nos quede un poquito más a mano. Dice, ganancia es la magnitud que expresa la relación entre la amplitud de una señal de salida respecto de la señal de entrada. Digo, la ganancia es justamente eso, una ganancia positiva es cuando la señal de salida es superior a la señal de entrada, una ganancia negativa cuando la señal de salida es inferior a la señal de entrada, ¿no? En el caso de un filtro que atenúa,
vamos a tener una ganancia negativa, pero tenemos tipos de filtro atendiendo a su ganancia. Y acá va a haber dos tipos de filtro. Los filtros pasivos. ¿Pasivos por qué? Porque no llevan alimentación, porque son una serie de componentes pasivos puestos uno con otro, resistencias, capacitores, bobinas. Un filtro pasivo siempre va a presentar un lugar donde va a tener una menor impedancia, una menor resistencia a la señal, y después el resto de la señal va a modificarla atenuándola, ¿sí? Siempre con ganancia negativa. Mientras que los filtros activos, que son filtros con en general amplificadores operacionales, son filtros alimentados, esos filtros van a producir ganancias positivas, o sea, pueden producir ganancias positivas. Es decir, esos filtros pueden generar señales de salida superiores a la señal de entrada. Volvamos entonces a los parámetros de un filtro pasabanda. Bien, ¿por qué me quedo en la pasabanda? Porque este es el enlace con ecualizadores. El filtro pasabanda es el filtro que me va a permitir que a partir de una determinada frecuencia central, un sector de frecuencias, un pequeño espectro de frecuencias, pasen hacia el otro lado del filtro, ¿no? Los parámetros que vamos a tener para definir un filtro pasabanda van a ser la frecuencia central del filtro, ¿sí? Que es donde tiene la menor impedancia, el factor Q, que me va a indicar la selectividad. Cuando mayor es el factor Q, más estrecho es el ancho de banda. Y por otro lado, la ganancia. Si el filtro es activo, el otro parámetro que tenemos en el filtro es la ganancia. Y esto es muy importante porque es lo que vamos a trabajar la clase que viene en el tema de ecualizadores. Bueno, dicho esto y habiendo pasado muy rápido por este tema, lo que me interesa que quede es la clasificación de los filtros por su banda de actuación, qué es frecuencia de corte, cómo se define frecuencia de corte, qué es el número de orden, qué es el factor Q, qué es la frecuencia central en un filtro pasabanda y qué es la ganancia. Eso sería un poquito los temas que vamos a considerar importantes para trabajar sobre filtros y que nos van a servir para los procesos un poquito más adelante. Veamos un ejemplo, unos ejemplos muy simples. Voy a poner dos ejemplos donde voy a aplicar un filtro pasabajo y un filtro pasaltos. La clase que viene vamos a trabajar un poco mejor con sonidos más específicos para trabajar con filtrados mucho más finos, en el caso de los ecualizadores. Ahora vamos a poner pasabajos y pasaltos solamente, y les pido que para la próxima clase, para escucharlo, traten de conseguir un sistema de audio o unos auriculares más o menos buenos para trabajar algo más fino. Esto ya lo van a poder reproducir en cualquier cosa porque son ejemplos más groseros. Veamos los ejemplos. Bueno, acá tenemos una toma de sonido con sonido de campo. Está elegida esta toma porque hay mucho ruido de animales, insectos y demás, de frecuencias distintas. Para aplicar los filtros, bueno, el filtro que vamos a aplicar primero es un filtro pasabajo. Tenemos una frecuencia de corte de 700 Hz, un número de orden 5, es decir, un filtro bastante agresivo, y es un filtro pasabajo. Escuchamos qué pasa con el sonido. Ahora lo que le vamos a aplicar a la misma toma de audio es un filtro pasa alto. Vamos a dejar la frecuencia de corte en 700 Hz, el mismo número de orden 5, pero ahora es un filtro pasa alto, es decir, un filtro que va a dejar pasar las frecuencias superiores a esos 700 Hz. Bueno, las diferencias que encontramos entre los dos filtros son bastante groseras. Digamos, el primer filtro, cuando pusimos el filtro pasabajo, escuchamos todo el contenido más grave, contenido quizás no deseado, se escuchaban ruidos del movimiento de la gente que estaba grabando, y también lo que nos quedaba era un ambiente como mucho más oscuro. En el otro, en el segundo filtro,
lo que vimos es que quedó nada más que la parte clara del sonido y faltó todo el cuerpo, toda la parte más grave, que le da un poco más de cuerpo. Este filtrado es muy grosero, es un filtrado que no lo utilizaríamos en ningún caso, salvo para rescatar algo muy puntual, pero era para que podamos escuchar la diferencia entre un filtro pasa bajo y pasa alto, por si a alguien no le había quedado claro. La clase que viene, cuando analicemos ecualizadores, vamos a trabajar de manera mucho más fina y más selectiva y más sutil también, y vamos a trabajar sobre todo con la lógica de los filtros pasabanda o elimina banda. Bueno, nos vemos en la clase que viene. Cuídense, cuidémonos.